Vamos a conversar ahora de la Comisión para la Paz en la Araucanía. Estamos acá con uno de los miembros de esta comisión, Alfredo Moreno, copresidente para la Comisión para la Paz, exministro y una persona que sabe mucho del conflicto mapuche, sabe del terreno, porque se ha dedicado a estudiar el tema por diversas coyunturas que ha tenido en su vida relacionadas con este tema. Alfredo, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Quique? Gracias por la invitación. Oiga, partamos de la base. ¿Qué es la comisión? ¿Quién la mandató? ¿Cómo se integró? ¿Y cuáles eran las materias que tratar? Bueno, es un muy buen comienzo porque este es un conflicto que tiene muchísimo tiempo, alguien podría decir décadas, incluso siglos, y lo que ha habido es distintos esfuerzos de distintos gobiernos que no han sido conducentes, porque generalmente cuando un gobierno plantea una solución, inmediatamente la oposición se pone en la posición contraria, no se avanza. Es un tema muy conflictivo, que tiene muchos dolores y raíces muy profundas. Y entonces lo que se hizo es hacer una cosa totalmente distinta a lo que se ha hecho en otras oportunidades. Aquí se juntaron el gobierno, por supuesto, pero también todos los partidos políticos con representación parlamentaria, 19 partidos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una cosa distinta? Juntémonos, dejemos esto a un lado de la política, ese fue el inicio, Claro. y pongamos a un grupo de personas que nos den confianza a todos. Eligieron, digamos, a los representantes, 8 personas, muy variadas, la mitad son mapuche, la mitad no, la mitad son de izquierda, la mitad son de derecha, con visiones y vivencias del conflicto muy diferentes desde distintos ángulos. ¿Dirigentes gremiales también? Por supuesto, dirigentes gremiales, en este caso, por ejemplo, de los agricultores, personas que eran representantes en el Parlamento, que son mapuche, una diputada, un senador, en fin, una cosa bien variada, ¿no? Una senadora republicana, y ¿por qué no se dedican y, díganos, en la parte que corresponde, porque es un punto quizás debiéramos decir, aquí hay varios aspectos, está el tema de la seguridad, Claro. está el tema del manejo de los planes y de la inversión pública de todos los días, todas esas cosas quedaron afuera. Lo que se nos pidió fue, oiga, métase en el tema de las tierras, díganos cuál es el catastro de verdad de lo que se ha entregado, de lo que falta, de las demandas, cómo podríamos, digamos, buscar soluciones distintas para esto, qué cosas, después de dialogue con todo el mundo, júntese con todo el mundo, conozca bien esto y propónganos qué cosas podríamos hacer que podrían ayudarnos a avanzar en la paz y el entendimiento en este ámbito en particular. Claro, Y eso es lo que hicimos por 2 años. Nos juntamos con más de 5.000 personas diferentes e instituciones, víctimas, comunidades mapuches de todos los sectores. Esto no es solo la Araucanía, sino que son los 4 regiones de la parte sur de Chile, entre Biobío y los lagos. Nos juntamos con expertos internacionales y nacionales, en fin, todos los que en esto podían aportar algo, y como digo, más de 5.000 de esas reuniones, con experiencias bien impresionantes de escuchar, por ejemplo, a las víctimas, lo que han vivido, escuchar a las comunidades mapuches, lo que ha sido su trayectoria, no solamente de los dolores de hace más de 100 años, sino que de lo que ha significado una vida con discriminación, con pobreza, con abandono, ¿no? Aquí es el lugar más pobre de Chile y con, por ejemplo, menos incidencia de la inversión pública. Por ejemplo, la Araucanía, que es como un foco, un centro del conflicto, es donde menos caminos pavimentados hay en proporción a la red vial, en fin. Así que ese es el trabajo y ese es el origen. Ya, hablemos del tema territorial. Vamos al origen de esto, porque mucha gente nos perdemos, porque además desde Santiago cuesta entender la magnitud del problema. Aquí hay tierras que pertenecieron a mapuches y que hoy no pertenecen a los mapuches. Esas tierras que están en cuestión, ¿desde dónde viene el origen de esto? A ver, en los años más o menos 1870, 1880 y siguientes, una frontera, ¿no?, que se había puesto, que era el río Biobío, que no era una frontera de la soberanía, ¿no? Toda la soberanía era de Chile, se había reconocido así en los tratados que existían entre ambas partes, pero sin embargo se había dicho, mire, si algún chileno no mapuche quiere pasar del Biobío al sur, tendrá que pedirle permiso a los caciques correspondientes, y por el contrario, si algún indígena mapuche quiere pasar hacia el sur del Biobío, tendrá que pedirle permiso al gobernador, en fin, a las autoridades del gobierno.
Y había comercio, había de todo, bueno, pero eso cambia a partir de esa época. El Estado de Chile decide, ¿no es cierto?, que tiene que ampliar sus territorios, que necesita espacio, que aquí hay unas comunidades indígenas que ocupan un espacio extremadamente grande, en general en esa etapa de la vida dedicado a lo que eran los animales, con extensiones muy grandes, y entonces ingresa, en algunos puntos en forma muy violenta, en otros menos, pero eso significa que son llevados a reservaciones y se les entregan títulos sobre esas reservaciones que se llaman títulos de merced. Posteriormente en otras regiones se entregan lo que se denominan títulos de comisario. Hay también unos títulos de realengo que entregaron los españoles en Chiloé, que como usted sabe se quedaron hasta más tarde y fueron, digamos, derrotados por las fuerzas chilenas posteriormente, y donde en ese tratado con los españoles Chile se comprometió a reconocer esos títulos que se le habían entregado a indígenas y a no indígenas también, ¿no? Ya. Entonces, de ahí nace, digamos, un primer dolor de esto. Pero luego hay una larga historia de discriminación, de dificultades, de momentos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Pacífico, donde fuerzas, claro, ¿no es cierto?, mapuches que digamos, se integraron al ejército, fueron parte de las fuerzas. Otros momentos en que la cosa era completamente distinta. Y por eso vivimos nosotros en esta dualidad, ¿no? De que en ciertos momentos pensamos que los indígenas son personas que son flojos, que son esto, y de repente tenemos las historias de Caupolicán, de Lautaro, son distintas etapas en la historia de Chile. Y claro, Colo-Colo, claro. No sé si ha visto el nuevo estadio, que también se supone que se va a hacer un poco en función de un Guillatún. Bueno, o sea que tenemos, además, en un pueblo mestizo que se fue mezclando, porque los españoles se demoraron mucho en traer a sus mujeres, así que hubo una mezcla y somos todos básicamente mestizos, casi toda la población. Y en esta zona fue quedando, digamos, una población rural netamente mapuche, y que siguió, digamos, añorando lo que sucedió en ese momento. No se ha podido resolver este problema, y a partir del año 1993 tenemos una ley indígena que fue hecha por el presidente Patricio Aylwin, que pretende entregar tierras a estas comunidades, más allá de las que tenían de estos títulos que mencioné. Una duda, ¿esas tierras que le entregó el Estado chileno las mantuvieron, las vendieron, se las quitaron? Porque hay también todo un tipo de cuento ahí que fueron estafados, usurpados. Todas las anteriores. Ya. Todas las anteriores, porque en algunas épocas de la historia la ley permitió vender esas tierras y por lo tanto efectivamente hubo venta. Hubo también contratos, llamémosle simulados, ¿no? Que de hecho la Corte Suprema ha deshecho algunos de hecho con contratos de venta, o sea, de arriendos a 99 años o contratos a algo menos pero que tienen renovaciones automáticas, y que la Corte ha comenzado, digamos, a invalidar productos que eran en el fondo una manera de saltar la prohibición de vender en la época en que hubo prohibición de vender, como en el caso actual, ¿no? Ya. O sea que hay también problemas, digamos, de corridas de cercos, en fin, hay una cantidad enorme de cosas a lo largo del tiempo, y es bien difícil, digamos, desentrañar esa historia caso a caso. Cada familia te cuenta una historia que han recibido de sus padres y con mucho dolor, pero digamos, ¿qué pasó exactamente? Es muy difícil, digamos, de volver atrás caso a caso. Sí. Lo concreto es que yo creo que hay dos realidades. Uno, es imposible volver a 1880, ¿no? Claro. O sea, hoy día hay una... ¿Quién la demanda a los grupos radicalizados? Bueno, por supuesto, aparte de eso, ¿no? Pero digo, y por otro lado, hay que darle una solución a esto, que hoy día nos tienen un conflicto muy complejo, ¿no? Y lo otro, tomar conciencia que si uno mira hacia otros países, esto no es un problema específico de Chile. Esto lo vivimos como que fuera una cosa, digamos, que no pasa en otras partes. Pasa en todos lados. Conquistadores europeos hubieron, desde ya en toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, África, Oceanía, en fin. Y luego de eso vino la creación de los Estados-Nación. Y tanto en la llegada de los conquistadores como en la creación de los Estados-Nación, los pueblos indígenas originarios fueron reducidos a lugares más pequeños. Claro. Y eso creó un conflicto, y los distintos países han buscado soluciones a esos conflictos. Entonces, el problema que tenemos en Chile no es que existe este problema, este es un problema que es consustancial a la creación del país y a la historia que estoy mencionando.
El problema que tenemos es si lo hemos resuelto bien. Entonces, porque en otros países no es que no existan problemas, hay problemas en todos lados, pero los problemas son mucho menores que los que tenemos acá. Y los que han tenido problemas los han enfrentado y los han resuelto, ¿no? Por ejemplo, un caso bien particular es el caso de Canadá, por ejemplo, donde tenían atentados, donde habían atentados incendiarios, donde había mucha violencia, y que lo enfrentaron y lo resolvieron. Insisto, no es una solución perfecta, lo que pasó hacia atrás no se olvida, los dolores están, pero hay una solución, hay una integración, digamos, dentro del país, hay un reconocimiento de lo que es esa cultura y esa raíz nacional y no un ocultamiento, y entonces se pasa a ser parte de la nacionalidad, esta diversidad que existe dentro de nosotros, que por supuesto no todos somos iguales, somos diferentes, pero somos parte de una sola cosa que se llama Chile. Estamos conversando con Alfredo Moreno, exministro, copresidente para la Comisión para la Paz y el Entendimiento de la Araucanía. La comisión, ¿qué propone con los territorios? Porque eso ha tenido harta polémica, casi se ha centrado en eso la discusión. Ayer hablé con José Antonio Casi y me dice no, la entrega de terrenos porque hay que solucionar el problema de la violencia y nadie ha calculado bien qué terrenos son. Entonces, ¿cómo se llega a un número? Sí. ¿Y qué número es ese? Bueno, primero el tema respecto de que primero hay que hacer esto, primero hay que hacer lo otro, ¿no? Esto, insisto, en lo que es el trabajo que se nos ha pedido. A nosotros se nos pidió expresamente que no entráramos en el tema de la seguridad. Nosotros no teníamos que ni estudiar ni proponer nuevas leyes de seguridad, ni una manera distinta de manejar la policía, ni las Fuerzas Armadas. Eso corresponde a otra cosa, y en paralelo a la comisión, el Congreso ha despachado varias leyes, el Ejecutivo ha tomado medidas, se han renovado los estados de excepción en algunos lugares. En fin, pertenece a otro ámbito, ¿no? Y que no, en mi opinión, esto por supuesto son opiniones personales porque no es el trabajo de la comisión, ambas cosas no se contraponen para nada, por el contrario, se complementan, ¿no? Tener una solución pacífica incluye que los grupos armados tienen que estar controlados, ¿no? No es posible hacer una negociación, una solución, si uno tiene una persona con una ametralladora al otro lado. Claro. ¿No? Entonces, obviamente que tiene que imperar la ley, el Estado de Derecho, pero tampoco podemos decir que esto solamente se soluciona con militares y decir como que no hay un problema. Hay un problema que hunde sus raíces muy profundo en la historia del país, como ya lo mencionamos anteriormente, que ha sido muy mal resuelto, ¿no? Y ese es el punto central de lo que hace la comisión. La comisión lo que hace es analizar la situación actual. Tenemos esta ley desde el año 1993 y la conclusión más básica es que esto no puede continuar. ¿Por qué? Porque esta norma, desgraciadamente, que tenía probablemente una muy buena intención, no definió en primer lugar bien los beneficiarios. Y por lo tanto solamente dice, mire, esta es una ley para aumentar las tierras indígenas o para solucionar problemas de tierra. Pero bueno, ¿aumentarla cuánto? Claro. Aumentarla y solucionar problemas de tierras, ¿cuáles? ¿A quién? Y entonces lo que se ha producido es una creación, ¿no es cierto?, o legalización, llamémosle porque se le exige crear una personalidad jurídica, de comunidades que van solicitando. Y hoy día tenemos una situación en que tenemos del orden de 700 comunidades que ya tienen el primer paso hecho, es decir, ya se les hizo un análisis y se les entregó un papel que dice que tienen derecho y que se les va a entregar tierra. Tenemos del orden de 1.300 que están esperando y que están haciendo el proceso. Ese proceso, aproximadamente el 93% de quienes lo inician, el resultado es que les dicen que sí. Y por lo tanto tenemos casi 2.000 comunidades que, si uno va a los números de lo que eso significa, a cómo funciona el sistema, claro, que es tantas hectáreas por familia, cuántas familias tienen, hoy día, si lo dijéramos, mira, lo resolvemos hoy día, son casi 400.000 hectáreas. Y además el sistema obliga a que la única reparación posible es la tierra, y genera entonces un problema de una gran cantidad de recursos. Se ha dicho, oye, ¿cómo la comisión propone 4.000 millones? La comisión no propone ninguna de esas cosas. Yo lo principal que quisiera es invitar a las personas a leer lo que dice, claro, el informe. Y lo que dice el informe es que la situación actual son esos números. Están comprometidos ya. Exacto, eso es lo que tiene la situación actual. Entonces, y ese número, además, si se mantiene la situación actual, no es estático, porque las comunidades aumentan todos los días entran nuevas comunidades,
Y adicionalmente a eso, como las reparaciones por familia, esta norma también tiene un problema que tiene que ver con que las familias por comunidad, dentro de cada comunidad el número de familias aumenta, porque la ley actual permite actualizar las familias cada 6 años. Y la reparación, y esta es la parte que tiene un problema enorme para las comunidades mapuche, porque se les ofrece una cosa que después no se cumple, hoy día los tiempos de espera entre que te dicen que tienes derecho y que te entregan son aproximadamente 25 años. O sea, los campos que se están entregando hoy día es una persona que hace 25 años atrás le dijeron que tenía derecho. Claro. Lo cual, probablemente la persona que recibió eso ya se murió. Se murió, claro. Ya no está. ¿Y esos terrenos de quién son? Su familia, bueno, voy a ir a eso, pero digo... Y nuestros cálculos es que con estas 1.200, 1.300 que están esperando, ese número va a aumentar a entre 80 y 160 años. Depende de cómo avance el precio de la tierra, cómo se aumente el presupuesto. Ahí hay distintos escenarios, pero digamos, menos de 80 no va a ser y lo más probable algo más de 100. Entonces, lo que estamos creando, en vez de una solución, estamos creando una decepción. Estamos creando algo que lo que lleva es a que, digamos, se le promete estas cosas y después no se cumple y no se va a poder cumplir en mucho mayor medida hacia adelante porque los números a los que estamos enfrentados, increíblemente, el país ni siquiera los conoce. Fíjate tú que todos estos números que te estoy hablando, uno dice, bueno, supuestamente serían conocidos. No, nos han encargado porque nadie ha podido calcular estos números. Hoy día están frente, ahí están, hay un capítulo completo de esto que yo invito a la gente a mirarlo, porque a veces la gente dice, mire, es que esto no deberíamos hacer esto, no deberíamos hacer lo otro, pero primero tenemos que ver cuál es la enfermedad que tiene el paciente, cuál es la realidad. No se puede resolver los problemas si no vamos a la realidad. Entonces, ese es el primer, digamos, escenario con que nosotros nos encontramos. ¿Y qué es lo que hace entonces la comisión? Lo que hace la comisión es, aparte de hacer esta radiografía y decir, mire, estos son los síntomas, esta es la enfermedad que tenemos, ¿cómo la resolvemos? Para beneficio de todos. Esto no es una cosa para beneficio de las comunidades indígenas, ni para los agricultores, ni para las forestales, ni para el erario nacional, para todos. ¿Cómo encontramos algo que permita que todos estemos mejor? Increíblemente, como esto está hecho tan mal, es posible encontrar ese lugar. Y por esa razón, esto ha tenido un amplio apoyo dentro de la comisión, al encontrar entonces caminos distintos, que básicamente lo que hace es muy simple. Lo que dice es, mire, ¿sabe una cosa? Esto no puede continuar. Terminemos aquí con este sistema. ¿Cuándo? Hoy día. Y todas esas personas que están dentro del sistema, reconozcámosle que tiene un derecho porque esta es la ley que existía. Nos puede parecer que la ley tiene problemas, en fin, pero ya está. Además queremos paz y entendimiento, así que, y además de eso, aceleremos esto, porque decir que yo voy a resolver esto en 100 años es una fábrica no de entendimiento, sino que una fábrica de desconfianza, de desilusión y de agresividad. Entonces, terminemos con ese punto. Entonces, hace eso. Segundo, dice, bueno, si vamos a hacer eso, no lo podemos hacer manteniendo la regla actual de solamente tierra. Tenemos que cambiarlo y por lo tanto se abre a otras alternativas. Cosa impensada, ¿no? Jamás esto era algo que se pudiera, digamos, haberse aceptado, ¿no? Y sin embargo, luego de examinar los datos, la realidad y de hablar con las comunidades. Tuvimos comunidades que iban y decían, mire, a mí, la mayoría decía, entrégame tierra, pero otras decían, mire, yo ya tengo mucha edad, yo ya vivo en una ciudad, no voy a volver al campo. Si el número de personas, no digo la Araucanía, en todas partes, en Chile Central y en el mundo, el número de personas que viven en el sector rural ha ido cambiando. Hoy día más del 90% de los chilenos viven en ciudades y eso también es realidad para el pueblo mapuche. Entonces, oiga, yo necesito la educación de mis hijos. Hoy día resulta que la mayoría de los jóvenes van a la educación terciaria y requiere muchos recursos cuando uno vive en una comunidad pobre, en una zona rural, financiar la educación de los hijos. Bueno, y así, otras cosas, ¿no es cierto?, que a veces permiten, digamos, hacer esta reparación y al mismo tiempo no causar un conflicto enorme con los propietarios nuevos que ahí existen. Y tercero, cambiar el sistema en el cual se compran las tierras. Hoy día, la tierra, tú decías, bueno, ¿de dónde sale? Hoy día el Estado no tiene en esos lugares
tierras como para poder enfrentar esto. Y por lo tanto lo que hace la norma actual, la ley actual, lo que hace es que hay que buscar un propietario privado que, comillas, libre y voluntariamente quiera vender. En la práctica, esto significa que una comunidad que después de haber esperado 25 años y en el futuro 100 años, cuando le dicen que va a haber el próximo año presupuesto, tiene que encontrar un dueño de un campo que le quiera vender ese campo, y ese dueño tiene que enviar una carta a la CONADI para decir, mire, yo quiero vender mi campo libre y voluntariamente. Eso en la práctica se genera una tensión enorme, porque obviamente muchos propietarios no quieren vender, algunos sí, pero muchos no. Y la comunidad, por otro lado, no puede hacer efectiva su reparación si no consigue un campo. Y no convence al señor. Y entonces tú vas viendo que esto es parte del combustible del conflicto. Y si ese propietario no quiere vender, bueno, entonces comienza una pelea ahí, ¿no es cierto? La presión, el forcejeo. Una presión que puede llegar a ser muy violenta en algunos casos, en que la comunidad siente que tiene todo el derecho porque ha esperado tantos años, que esto nunca se lo reconocieron, le dieron un papel que tenía derecho, en fin. Y el propietario actual dice, bueno, yo generaciones aquí, tengo mis documentos, tengo mi escritura, es totalmente legal, ¿cómo se le ocurre que me van a tener que obligar? Y entonces, con ese método, en vez de encontrar de nuevo paz y entendimiento, lo único que logra es confrontación. Entonces, se cambia la forma completamente de cómo se compra. Y se hace lo que han hecho todos los países exitosos en esta materia, que es que lo que se hace es tener un fondo desde el cual, ¿no es cierto?, se puede, digamos, escoger. Pero no se puede ir a una persona que no está dentro de esa categoría, no se puede ir más allá de esto. El Estado puede responder con lo que tiene, puede responder con lo que alguna persona libre y voluntariamente y en otro plazo y sin que lo esté presionando nadie haya dicho, mire, yo sí. Podría, digamos, hacerlo. Y hay gente que efectivamente quisiera vender y que esto es una buena alternativa y perfecto. Pero tenemos que distanciar. Entonces lo que busca es un método que distancia estas dos cosas y permite entonces que esto pueda operar de esa manera. Incluso la norma y asumiendo que es posible que entre los campos que podrían estar disponibles con este nuevo método y asegurándose que esto es libre y voluntariamente por las razones que ya expliqué, y además agregando este otro tipo de reparaciones, y dice, bueno, a lo mejor alguna comunidad no encuentra lo que le parece adecuado, bueno, ejerzamos la libertad, ¿no? Y se le entrega el aporte en dinero. Claro. Y ellos pueden hacer lo que estimen conveniente, digamos, con él. Y el otro cambio muy importante es que la norma original del año 93 y que está vigente hoy día, considera a las comunidades mapuche como un grupo de personas a las cuales hay que proteger. Y para protegerle, digamos, les impide hacer cosas de manera tal que no vayan a ser engañados, que no se vayan a equivocar. Pero esa situación cambió, las comunidades están plenamente integradas, organizadas. Los jóvenes han estudiado, y entonces hoy día esas normas los condenan a la pobreza. Reciben el campo, no se les permite, bueno, desde ya vender, pero adicionalmente a eso no se puede hacer ningún tipo de contrato. Tienen que tener la propiedad en forma colectiva. Las normas de esa sociedad que tienen que formar se las entrega a la CONADI y tienen que ser igual para todos. O sea, nosotros que estamos aquí y que nos están escuchando, pueden hacer una sociedad, por ejemplo, para hacer un negocio y pueden ponerse las reglas que quieran. Mire, el socio va a decidir o vamos a tener un directorio, vamos a hacerlo así. Las comunidades no se les permite eso. Entonces, todo eso se cambia. Pueden tener propiedad individual, cosa hoy día no permitida. Pueden hacerlo comunitariamente con las reglas que quieran y pueden hacer todo tipo de contratos hasta por 25 años y se le agregan algunas, llamémosle, apoyos en la primera etapa, apoyo legal, de manera tal de que lo puedan hacer con los menores problemas posibles de integración, al final a la libertad y al desarrollo. Alfredo Moreno, 1.000.000 de gracias por esta explicación y queda harto paño por ocultar. Te hubiera hecho como 40 preguntas más, pero habrá otra oportunidad para conversar. Muchas gracias. Pero lo importante es que comiencen las preguntas y que la gente se pregunte. No podemos hacer como que no hay problema. Hay un problema, por eso se hizo esto, porque de repente escucho comentarios y da la impresión como que no existe el conflicto. Y por otro lado que uno puede decidir así autónomamente uno de los grupos, decir, mire, yo lo quiero así, ¿no? La verdad es que esto requiere este entendimiento para poder construir juntos la paz. Muchas gracias.